Milonga Queen, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Buenos días, tardes, noches, según estés escuchando esto. Mi nombre es Mónica Julián, soy psicóloga y sexóloga y te doy la bienvenida a este podcast llamado Sexualizando. Desperdiciaste tu vida. Estamos acá con Josefina González, activista transfeminista. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. No, gracias a vos. Te convoqué de alguna manera para lo que es este programa, porque creo que sos una fiel representante de lo que es el activismo trans en este país y de lo que son las sexualidades disidentes o no normativas, que vendría a ser esto, para hacer un poco de contexto. Las personas que la sociedad considera ajenas a la vivencia del placer o ilegítimas como cuerpos deseantes. Ujú. Yo creo particularmente que todos somos sexualidades disidentes. Y bueno, y esto es un poco uno de los motivos por los cuales estoy haciendo este podcast. Mi idea es poder charlar un poco contigo descontracturadamente sobre lo que ha sido tu vivencia en sexualidad, tus experiencias, lo que nos quieras compartir en tanto a tu transición. Y bueno, y hacer como puntapié inicial una frase de Simone de Beauvoir, disculpen Bien, mi francés, que dice: no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? ajá. No, no se es mujer en esencia, sino que se es construida socialmente. Y en Ujú. base a esto, justamente, es que quiero preguntarte un poco vos, cómo has vivido, cómo ha sido tu proceso de transición, cuántos años tenés, cuándo comenzaste, un poco lo que nos quieras contar respecto de eso. Bien. Bueno, felicidades por el espacio, por el programa. La verdad que siempre estoy como muy a favor de estos espacios porque creo que son fundamentales y muy necesarios. Sobre todo porque entendemos que vivimos en un sistema que no nos educa y que no nos hace, no nos hace preguntarnos determinadas cuestiones y mucho menos aquellas que tienen que ver con nuestras sexualidades. Y hablo en plural porque por suerte las personas somos plurales y las sexualidades son diversas y plurales. Y sabemos muy poco en cuanto a eso, y por lo general siempre tocamos de oído, ¿no? Y en realidad también hay algunas salvedades, ¿no? No solamente las personas que nos toca transitar determinadas identidades o determinadas orientaciones o determinadas prácticas sexuales que hacen a la identidad y a la orientación muchas veces y otras no, sino que tenemos la capacidad algunas de poder habernos formado en algunas cuestiones que tienen que ver con esto, que la mayoría de nuestra población las ignora por completo y que siempre estamos guiándonos por preceptos o por prejuicios. Y creo que estos espacios ayudan a esclarecer determinadas cuestiones, ¿no? Es la idea, exactamente. Sí. En cuanto a mí, bueno, estoy teniendo 38 años, transicioné cuando tenía 17, o sea que transicioné hace muchísimos años ya, hace más de 20 años, lo cual también hace una cuestión bastante particular, ¿no? Porque estamos hablando de hace más de 20 años atrás, en Eran un otras épocas. país, eran otras épocas, éramos pioneras en ese momento, hoy en día todo el mundo habla de disidencia o de diversidad, más aquí, más allá, la gente ya sabe algo o lo que no lo inventa, como solemos hacer en diferentes temáticas en nuestro país y en nuestro sistema sociocultural. Pero en realidad, hace 20 años atrás, hace más de 20 años atrás, esto era muy tabú todavía y no se hablaba de estas cuestiones, no se sabía, no había referencias tampoco, no existían cuestiones con las cuales compararte, modelos a seguir y un largo etcétera que tiene que ver con las cuestiones de referenciación que son tan necesarias para las personas que vivimos en sociedad y en cultura, ¿no? Entonces, sí, transicioné hace más de 20 años, hoy tengo 38 y en realidad, si me remonto a aquella época, sí, puedo decir que no fue nada fácil, sino todo lo contrario, fue muy complejo y también sumándole a eso la particularidad de que yo transicioné en el interior del país, en una ciudad del interior, en el departamento de Maldonado, la ciudad de San Carlos, y eso lo hacía aún más complejo todavía
en el sentido de que, bueno, como dije anteriormente, no teníamos conocimiento de nada, no teníamos referencias, tampoco teníamos una promoción de nada y por supuesto que el Estado estaba totalmente ausente en esta temática, como sigue hoy en día estando bastante ausente en muchas temáticas y en muchas cuestiones a profundizar. Así que Se me fueron épocas viene, difíciles. se me viene esto de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Exacto, se puede decir esa frase que fue totalmente lo que vivimos muchas de nosotras en ese tiempo. En estos días justo me comunicaba con una de mis coterráneas de allá, de una de mis referentes de allá, de que tiene unos pocos años más que yo, de San Carlos, que justo nosotras nacimos el mismo día, entonces tenemos como mucho, tenemos unos años de diferencia, pero nacimos el mismo día, entonces siempre nos identificamos como las librianas y como que tuvimos siempre un vínculo bastante cercano con la Pitu, que es un personaje bastante lindo allá de San Carlos y que es una referente de lo que es la samba y el carnaval en San Carlos. Justamente ámbitos a los cuales estamos muy emparentadas, ¿no? Y ámbitos a los que se nos ha reducido un poco la experiencia de vida, porque yendo un poco a la historia, siempre los lugares o los ámbitos donde las personas trans o las identidades trans hemos podido habitar han sido, bueno, los ámbitos donde hemos tenido un poquito más de posibilidad de existir han sido, bueno, o en la noche, en los boliches, Ujú. en la revista o el jet set o lo que tiene que ver con el mundo de la farándula para algunas pocas contadas con los dedos y el carnaval. No ha habido como mucha más posibilidad, y bueno, y lo otro ya lo he conocido, que es el trabajo sexual, ¿no? Casi todas hemos venido de ahí, o por lo menos casi todas las que transicionamos y habitamos la identidad por aquellos años. En comparación con hoy en día, por supuesto que hemos transitado un montón, pero yendo a aquellos años, la verdad que era bastante complejo, mucho más de lo que es hoy en día, quizás. Sí, me imagino que sí. O sea, no puedo ni imaginar, hoy día podemos hablar de la ley trans, que ha sido un gran logro, y Ujú. esto hace 20 años atrás era totalmente impensable. Y aún así, como dijiste, falta todavía tanto. Tanto sobre todo porque aunque se avance en leyes, el problema son las mentes, no las Exacto, leyes. Porque exactamente. yo te puedo prohibir que discrimines, pero si en tu cabeza seguís discriminando, lo único que va a pasar es que no vas a manifestar tu discriminación, que ya es bastante bueno, pero va a seguir Ujú. estando en tu cabeza. Entonces, creo que con lo que tiene que ver con la sexualidad, por ejemplo, en términos de Foucault, la sexualidad habla como un dispositivo de poder. Y creo que también es un ámbito de resistencia. Ujú. Por eso creo que las personas trans son un claro ejemplo, ¿no? de este cuestionamiento de normas sociales y que esa incomodidad que provocan en la sociedad es clave para generar movimiento en estas mentes tan cerradas. Exactamente, como bien lo dijiste vos, tiene que ver con el poder, porque tiene que ver con un espacio, tiene que ver con el espacio de desarrollo de la humanidad, ¿no? Como personas, como humanos, como humanas, nos desarrollamos en diferentes ámbitos, en diferentes espacios de nuestra vida, en diferentes áreas, y la sexualidad es una de las más importantes, porque no solo tiene que ver con nuestras prácticas sexuales, tiene que ver con quienes queremos ser, principal y fundamentalmente, eso tiene que ver con nuestra identidad, con quienes queremos ser, con cómo nos identificamos, cómo queremos que nos vean, tiene que ver con quiénes nos vinculamos sexoafectivamente y no solamente la práctica sexual, sino de manera afectiva, porque la sexualidad está implícita en todos nuestros espacios sociales, incluso en nuestros espacios de interrelación familiar, en nuestros espacios de interrelación laboral, en nuestros espacios de interrelación académica o estudiantil o de formación o de capacitación, en haciendo la cola para el ómnibus, o sea, siempre está presente la sexualidad. Pasa que tendemos a hablar muy poco sobre ella, sobre lo que implica, y solemos taparla un poco o de alguna manera ironizarla o llevarla al lado del humor, por el lado del humor. Todo el tiempo está en tensión, eso, en tensión social, ¿no? Eso de que hablamos de sexualidad, pero a través del humor. A través del Sí. humor o de la doble implicancia o de los chistes con doble significado, pero nunca hablamos de manera seria, consciente y con contenido, con conocimiento acerca de lo que implica y lo importante y necesario que es en nuestras vidas y todo lo que tiene que ver con nuestro mundo, ¿no? Con cómo nos manejamos en el mundo, ni que hablar de las experiencias que tenemos, ¿no? Que muchas de ellas, para la mayoría de las personas en este sistema, es totalmente traumática porque casi nadie comienza de manera linda la sexualidad, sino que por lo general siempre son con errores, accidentes, equivocaciones y sobre todo si hay abusos en el medio, que la mayoría de las personas hemos sufrido abuso. Entonces, tiene que ver un poco con eso, de que es muy triste que hoy en día sigamos sin poder hablar seriamente sobre estas cuestiones
que tan necesarias son y que forman parte de nuestra vida cotidiana aparte. Totalmente. Aparte, cuando decimos educar en sexualidad, la gente confunde mucho sexualidad con sexo. Y Exacto. cosas que, si bien no es que sean distintas, el enfoque es totalmente distinto. O sea, la sexualidad es parte de nuestra vida desde que nacemos, desde el momento de la concepción hasta el día en que Ujú, nos morimos, y ujú, abarca todo esto que hablabas, ¿no? Lo afectivo, no solamente lo sexual, no solamente lo ujú. genital, no solamente las prácticas. Exacto. Entonces, ya esa pequeña distinción es algo que yo tengo que hacer cada vez que voy a hablar, por ejemplo, de sexualidad. Ujú, Y bueno, no, o sea, esta no es la excepción. Por suerte, ujú. acá lo manejamos claro y la idea es, bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos, bueno, cómo vivimos nuestra sexualidad? Cada uno tiene una forma o una manera, o Exacto. está viendo cómo la vive, porque Ujú. estamos experimentando todo el tiempo. Uno no es, sino que uno está haciendo, estamos en Sí. movimiento. Entonces, bueno, hay personas a las cuales de repente desde una mentalidad más heteronormativa, es como que no se cuestionan tanto y ya tienen como una guía de más o menos cómo tienen que vivirla, ¿no? Del mismo modo Ujú, que hay como una guía de cómo hay que vivir las relaciones de pareja o lo demás, ujú. esos discursos hegemónicos por ejemplo, de la sexualidad que regulan desde cómo cogemos hasta qué cuerpos o qué vidas tienen más valor que otras. Exacto. O qué no se debe erotizar y qué no. Exacto. Y en qué lugar colocamos los deseos, por ejemplo. Cuando hablamos de sexualidades y cuando hablamos de identidades y de orientaciones, hablamos fundamentalmente de deseos. Ujú. Son deseos y no estamos acostumbradas, acostumbrados, acostumbrades a que podamos hablar libremente de nuestros deseos. Y por eso creo que tenemos grandes falencias sociales y grandes sufrimientos sociales porque justamente no ponemos sobre la mesa los temas que tenemos que poner. Ignorancias en estos temas, muchas, todas diría yo, casi todas, porque incluso ignoramos todos los procesos y las etapas que vamos transitando como personas, ¿no? Porque tenemos sexualidades de la niñez hasta la vejez. Y si no hablamos de sexualidad, estamos como tapando y poniendo un agujero negro muy grande en todas las etapas de nuestra vida y que encima nos vamos transformando y vamos transitando cambios y transformaciones a nivel físico, mental y emocional. Y todo eso conjuga y va de la mano y en diálogo con nuestra sexualidad y con nuestras prácticas sexuales y cómo también siente nuestro cuerpo, ¿no? Cómo también a veces dejamos de escucharnos y tiene que ver también con eso la sexualidad, con poder escucharnos, con poder vernos al espejo, por poder transitar las etapas debidamente, acompañadas, acompañades, y cómo realmente no tenemos información con respecto a todo eso. No hablamos de sexualidad en la adultez mayor, por ejemplo, como que nuestros abuelos o nuestros padres no cogieran o no tuvieran sexualidad, y no ni siquiera coger, hablamos de masturbación incluso, ¿no? De la Ujú. posibilidad de masturbarse a las personas adultas mayores. Y todo eso que tendemos a hacer oídos sordos. Yo creo que lo que tendemos a hacer como sociedad, como cultura, es a decir, bueno, esto no sucede. Y sin Exacto. embargo sucede y mucho, y todo el tiempo, y entre muchas personas. Y Es como sucede que de una manera clandestina, ¿no? Que eso es claro, lo si no peor. hablamos de eso, como que no pasa, ¿no? Claro, pero pase muchísimo. Exacto. Y bueno, y esto es algo que no me quiero ir mucho de tema, pero es lo que pasa cuando hablamos de sexualidad en la infancia, ¿no? Esta cosa de que no, bueno, Exacto. los niños no se les puede hablar de sexualidad y todo eso que no se habla Ujú. por ejemplo, las experiencias de abuso. Exacto. Que por no hablar, por decir, no, no, Ujú. estos temas para los niños no, es que Ah, vive de esa manera y afecta, pero muchísimo y en proporciones muy grandes. Entonces, dejémonos de no hablar y justamente hablemos. Y aparte de totalmente. hablar, yo quiero hacer énfasis en una cosa, y es que Decime. no hay un protocolo o una ruta prefijada de cómo vivir el erotismo y la sexualidad, por más que parezca que sí. En realidad no la hay, la hacemos, cada uno la hace. Y bueno, Exacto. la idea era ver si nos podías iluminar un poco en cómo has ido haciendo la tuya Muy particular. bien. Sí, ha sido complejo y muy dificultoso, ¿no? Porque claro, acá hay como que poner sobre la mesa determinadas cuestiones. Primero, habitar una identidad sexogenérica o sexoidentitaria disidente, que disidente quiere decir que no va, no está con la norma o no va en el mismo camino que la norma, sino que está aparte de la norma, que se aparta de la norma, porque mucha gente confunde los términos, o sea, a veces hay que explicarlos. Em, es complejísimo el hecho de, porque claro, hay que verlo todo en términos históricos, y eso es lo que siempre hay que remarcar, ¿no? Si bien yo entiendo que encarno
una identidad particular que no está dentro de los estándares preestablecidos, que me salí de la norma, que tuve que sortear un montón de obstáculos como para sostener determinados espacios y poder llegar a determinados lugares, y tuve que trabajar doble, triple o 4 veces más que cualquier otra persona, entiendo eso como una lucha y un proceso de lucha. Y a la vez, también en ese proceso tuve que desarrollar herramientas y tuve que desarrollar herramientas incluso para el ejercicio de mi sexualidad. ¿Por qué? Porque todo está medido y todo está establecido de acuerdo al sistema en el cual vivimos, ¿no? Entonces, al haber determinadas normas, reglas, instituciones cuidadoras y protectoras y vigilantes de esas normas, entonces a una se le hace muy difícil poder pensarse y poder generar pienso, pero sobre todo generar cuestionamientos a determinadas cosas, ¿no? Y en ese proceso muchas de nosotras nos perdemos, nos vamos a la mierda. Otras nos encontramos y otras vamos y venimos. Yo tuve mucho de ir y venir, de encontrarme, de perderme, volverme a encontrar, porque también está difícil pensarse desde la sexualidad y priorizar tu sexualidad cuando, por ejemplo, está en juego tu vida. Cuando, por ejemplo, tenés que intentar sobrevivir, intentar de que no te maten, intentar de que la calle no te haga mierda, intentar de no caer en el consumo de sustancias y que eso se derive en una enfermedad posterior, eh, intentar conseguir un trabajo o sostenerte en determinados sistemas, como el sistema educativo, para después tener un trabajo. O sea, es como una cuestión como muy compleja, como compleja es la humanidad y la mente humana. Entonces, queda como muy poco tiempo y somos contadas con los dedos las que podemos realmente hurgar o pensar o analizar o reflexionar con respecto a determinadas cuestiones sobre cuál es nuestro lugar en el mundo, cómo me sentí con respecto a esto, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes, en qué lugar estoy yo, en qué lugar están los demás, y un largo etcétera. Entonces se me ha hecho muy difícil, pero sí lo he hecho, de poder reflexionar en cuanto al ejercicio de nuestra sexualidad. Y creo que en alguna que otra entrevista o en algún otro espacio le he dicho que para nosotras es muy difícil pensarnos en el ejercicio de nuestra sexualidad porque está supeditada totalmente a lo que es la violencia, al lugar en que se nos coloca social y culturalmente. Entonces, hoy todavía seguimos en esos lugares, todavía está muy difícil pensarnos como sujetas y sujetos de derecho. Entonces está difícil poder generar determinadas reflexiones y que esas reflexiones incluso puedan llegar a ser prácticas sociales o prácticas políticas mucho más lejos aún. ¿Por qué? Porque, claro, el 90% de las nuestras todavía sigue ejerciendo el trabajo sexual. Entonces todavía sigue colocada en el lugar de objeto de deseo y objeto de fantasía. Entonces está muy difícil corrernos y dar el salto de escalón de eso, y eso va a ser en proceso. En la medida en que sigamos siendo colocadas en esos lugares donde las masculinidades o las personas con las cuales tengamos necesidad o ganas o vínculo sexoafectivo, todavía no se nos siga valorando, colocando en el lugar de persona, persona con derecho, persona con posibilidad de ser querida, respetada, acompañada y un montón de etcéteras. En la medida que eso no suceda, está difícil poder cuestionarnos nuestras sexualidades y poder hacer una reflexión en cuanto a eso, ¿no? Lo que sí podemos ir haciendo es ir haciendo análisis de lo que hemos transitado y de lo que no debería de seguir sucediendo, que es lo que me animaría a hacer un poco, ¿no? Y es eso justamente, de poder seguir trabajando para poder corrernos de determinados lugares a los cuales se nos ha asignado de manera obligatoria, como es el trabajo sexual, y por ende ser un objeto, una mercancía y una cuestión a consumir, que eso nos quita la posibilidad o nos deshumaniza de alguna manera y nos quita la posibilidad de ser personas queribles. Entonces, en la medida en que no logremos avanzar como sociedad, como cultura y nosotras como comunidad en fortalecer a nuestras compañeras y a las personas que siguen transicionando, en que cuál es el valor de nuestra identidad, cuál es el cometido, cuál sería la guía o el camino a seguir, porque también ahí a una se le entrecruzan un montón de cuestiones por la mente, ¿no? Porque no es solamente el hecho de ser trans o transicionar trans, es todo lo que implica eso a nivel social, político, cultural, económico y hasta en cuestiones espirituales, me animaría a decir, y afectivas sobre todo, ¿no? Familiares, afectivas, vinculares, etcétera. Y sucede un montón de cuestiones ahí, en que la mayoría no tenemos como, no, la mayoría de mis compañeras, soy clara en decir que no cuentan con capacidad de análisis o de reflexión en cuanto a todas estas cuestiones que podemos profundizar acá en este espacio.
sí tienen claro de que no son la norma, sí tienen claro de que decidieron vivir de acuerdo a cómo se sentían y que por eso también hay un castigo enorme y una culpa y una cuestión a vivir con un gran peso encima de que te hacen pagar, te lo cobran muy caro el hecho de no seguir la norma, y eso hace, bueno, hacen a las violencias, ¿no? Entonces está muy difícil que una persona que sea sistemáticamente violentada y vulnerada en sus derechos se ponga a pensar en su sexualidad. Va a hacer lo que pueda, como cualquier otra persona hace lo que puede, pero en esto hay un plus que es el tema de las violencias. Y bueno, ahí viene todo el tema de los desamores, los desabrazos, las desafiliaciones, ¿no? De cómo hay un proceso y un camino que emprendemos, que ojalá que las próximas generaciones no les suceda, que es el tema de los desabrazos, los desamores, y que el primer desamor, el primer desabrazo está en el seno de la familia, el núcleo familiar. Y a partir de ahí vienen un montón más, los institucionales, los sociales, los locales, el tema de las comunidades, y obviamente lo vincular pesa un montón. Entonces yo creo que hoy todavía seguimos en un tiempo donde se nos hace muy difícil establecer cuestiones vinculares porque estamos rotos y rotas, pero rotísimos y rotísimas todas las personas de este sistema, ¿no? Pero aquellas que son violentadas y vulneradas aún más. Son doble o Acostumbradas al triple. rechazo. Exacto. Y acostumbradas al uso y al abuso también, a naturalizar situaciones de violencia y a reproducirlas también, porque no solamente que las naturalizamos, también las reproducimos. A veces no nos damos cuenta y a veces sí nos damos cuenta. Entonces también eso, que las personas somos un cúmulo de experiencias, un cúmulo de prácticas y un cúmulo de aprendizajes que muchas veces, que los interiorizamos obviamente y que muchas veces los reproducimos. Entonces tiene que ver con todo esto que venimos hablando, el hecho de que no nos estemos pensando hoy en día desde el punto de vista del ejercicio de nuestras sexualidades, de lo que implica eso, de lo que implica correrse de determinados lugares, de lo que implica dejar y construir otras formas de práctica sexual también, a las que hemos venido acostumbradas o a las que estamos acostumbradas. Salirse de los círculos de violencia, salirse de los círculos del destrato, de la objetivación o del objeto de deseo, es muy complejo, es muy difícil, es un círculo muy vicioso, es muy difícil salir de esos lugares y mucho más difícil poder establecer los límites y las diferencias. Y también es muy difícil sentirse querida y es muy difícil sentirse respetada. Imaginémonos que para una persona no disidente, para una persona heterosexual, que vive en violencia, que no lo acepta o no lo ve o no puede con eso, es complejo, mucho más complejo para una persona que ya no goza de esos privilegios de ser parte del estándar del sistema, ¿no? Y se hace muy difícil poder pensar en estas cuestiones porque no son la prioridad. La prioridad pasa por otro lado. La prioridad pasa por poder tener un plato de comida, por tener un techo, por no consumir sustancias, por no ser violentada, abusada o asesinada. Entonces estamos como, nosotras todavía estamos lejos de poder pensarnos en esos espacios y en esos temas. Por eso también nos han pensado otros y otras, ¿no? Por eso venimos de las lecturas de terceros y terceras, porque nosotras todavía estamos allá abajo, estamos todavía hundidas en lo más bajo de los estratos sociales. Entonces, hemos sido contadas con los dedos las que hemos dado un salto cualitativo o cuantitativo en cuanto a los procesos sociales e institucionales. Entonces, obviamente que todavía seguimos inmersas en la violencia, todavía seguimos inmersas en lugares en los que se nos ha asignado. Entonces, pensarse y reflexionar para nosotras es un privilegio. Yo lo considero hoy todavía un privilegio para las nuestras, ¿no? Porque Totalmente. sé de qué lugares venimos y sé en qué lugares seguimos estando todavía. Más allá de que se observa un cambio, por supuesto que se observan determinados pasos y determinados caminos transitados, pero todavía falta un montón. Y falta un montón en muchos aspectos, porque las luchas o los temas que tienen que ver con las sexualidades no solo hace a las cuestiones vinculares ni a aquellas prácticas que creemos que realizamos, sino que tiene que ver con un mundo mucho más amplio y una manera también de ver el mundo, cuando logramos dar el salto cualitativo de poder politizar estas cuestiones. Sí, totalmente. Yo siempre me pasó que cuando estudiaba en la facultad veía como muchas cosas quedaban por fuera, ¿no? de los estudios. Y si no, lo que pasaba era que aquellos que estudiábamos sobre determinados temas, a mí, por ejemplo, yo tuve la suerte de tener un tutor que me aceptó lo que fue mi tesis de grado, que tenía que ver con la discriminación a personas trans en el ámbito laboral.
pero tuve la suerte de tener ese tutor, porque probablemente la mayoría de los otros no me lo hubieran aceptado. Ujú. Y también es muy distinto que yo, que hoy, o sea, solo por hoy, no me considero trans, que yo me ponga a hablar de algo que no estoy viviendo. Entonces, de alguna manera, es hablarlo de afuera. Y yo desde mis estudios de facultad podía darme ese privilegio, pero no lo estaba viviendo, no lo estoy viviendo. Entonces, a mí me importa darle voz a los que sí lo están viviendo, a las que sí lo experimentan día a día y poder ver, bueno, también que sea de alguna forma algo para dejarle a todas las demás personas que quieran entender o que estén pasando por eso o que se estén preguntando un montón de cosas, poder darles herramientas de primera mano, de primera voz, digamos, para que les sea un poco más fácil este camino, ¿no? Exacto, es la idea, sí. Por eso nuestra lucha, nuestro trabajo también. Sí, obviamente que nosotras venimos desde tiempo de estar por fuera del sistema, de estar por fuera de todo lo establecido, ¿no? Entonces, es obvio que otras y otros, aquellos que han podido dar ese salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a tener determinados privilegios o determinadas bases saldadas ya para poder transitar determinados espacios que nosotras no hemos tenido, han logrado llegar a determinados lugares que nosotros todavía no hemos estado en esos lugares o recién estamos dando los primeros pasos. Por eso es que también hemos sido leídas y hemos sido relatadas por otras y por otros, y eso es algo que nosotras hablamos mucho sobre eso y lo dijimos públicamente cuando transitábamos el proceso de campaña por la ley trans. Nosotros hablamos muchísimo de la necesidad de construir un sujeto político y si algo hizo esa campaña fue construir un sujeto político en primera persona y establecer de que nosotras teníamos que hablar por nosotras y que se había terminado el tiempo en que otros y otras hablaban por nosotras y que establecían estudios con nosotras, de nosotras, sin nosotras, y que escribían Exacto. libros acerca de nosotras, sin nosotras, y que llenaban sus currículums académicos sin nosotras, pero hablando de nosotras. Todo eso viene en proceso de transformación y por supuesto que la academia está lejísimos en todas estas cuestiones porque sabemos que la academia también es patriarcal, sabemos que la academia también es estructural y que la academia también se rige por una jerarquía que es patriarcal y que tiene que ver con cuanto quien mejor soy, mejor currículum tengo, más aplausos logro y más lugar ocupo. Lamentablemente se maneja de esa manera también en nuestra academia y bueno, ojalá que logremos en proceso también transformar eso y generar un poco más de contenidos colectivos y dejarnos de tanto personalismos y tanto gay académico escribiendo sobre nosotras y ganando dinero y espacio público hablando de nosotras, pero sin nosotras tener la ganancia y el rédito y el reconocimiento no solamente económico, sino social, cultural, político y también a nivel de conocimiento, porque el conocimiento vale hoy en día y vale plata. Hoy en día se traduce en términos económicos el conocimiento y estamos un poco cansadas también de ver gente que adquiere estatus y lugares a través del conocimiento que le brindamos nosotras. Y eso también es algo que tenemos que ir transformando. Y no digo que la gente no pueda hablar de nosotras, no digo que la gente no pueda investigar acerca de nosotras, lo que digo es que no puede hablar por nosotras, que es algo diferente. Es otra Exactamente. cuestión acá. O sea, las personas pueden acompañar procesos, pueden hacer cuestiones participativas. Lo que no pueden hacer es hablar por nosotras y de nosotras y llevarse todo el crédito y nosotras seguir estando en la esquina paradas, changando en los lugares donde changamos históricamente. Sí, totalmente. Tal como lo decís. Es un poco la sensación que yo tenía también, por lo cual quise hacer este llamado de convocar a quienes sí pueden hablar de las cosas en primera persona y bueno, y ceder el espacio, sobre todo, ¿no? Genial. Creo que está, o sea, en realidad hoy estamos como en un momento histórico bastante particular, porque como bien sabemos también quienes trabajamos en temas sociales y políticos, los contextos y los contextos sociopolíticos, ¿no? Y estamos en un contexto muy particular en nuestro país y en toda Latinoamérica, porque en realidad las que trabajamos públicamente en estas cuestiones, en las que venimos hace años acumulando conocimiento y trabajo social y político, no solamente miramos nuestro país, también tenemos una mirada más amplia y logramos ver Latinoamérica también. Y eso me parece fundamental y necesario. Así como miramos para adentro, también miramos para afuera, porque sabemos que las luchas son las mismas en todos los lugares y en todos los espacios. Quizás remarcar que, bueno, que los caminos a seguir siguen siendo los mismos. Quizás en este caso yo marco como una diferencia, vengo hace tiempo desmarcándome
de las organizaciones sociales por la diversidad de nuestro país. Yo ya no articulo con esas formas organizacionales, si bien dialogamos y generamos a veces instancias, no me veo hace mucho tiempo como activista en esos lugares, sino que vengo articulando hace mucho tiempo más desde los feminismos. Creo que los feminismos son el futuro, son el presente y son el futuro, y han sido también el pasado, porque tienen un acumulado histórico maravilloso, y es ahí donde hay que disputar sentido, es ahí donde hay que disputar lugares, es ahí donde hay que disputar contenido y donde hay que disputar transformación social y cultural, porque hay un acumulado ahí de más de 30 años en nuestro país y en el mundo entero mucho más todavía. Entonces creo que por eso que también me reconozco como transfeminista y vengo acumulando desde ahí y trabajando de manera articulada con las compañeras de las organizaciones de base y más de barrio, territoriales, para diferentes instancias, ¿no? Y para disputar sobre todo lugares. Estamos en un momento particular, estamos en un momento muy particular porque hay un contexto sociopolítico de regresión, hay un contexto sociopolítico de está todo bien con ustedes, pero no son nuestra bandera y no vamos a hacer mucho por ustedes. Y eso es claro, se ve a nivel de gobierno, se ve a nivel de política pública, de que no logramos avanzar, no logramos implementar del todo la ley trans porque hay obstáculos, porque hay falta de voluntad política, porque hay un montón de cuestiones que hacen a los intereses personales de determinados personajes que la gente, no sé por qué, decide votar. Pero es una cuestión que tenemos que tenemos que seguir trabajando, porque la gente es necia. Entonces, si tenemos un pueblo necio, tenemos políticas necias y tenemos respuestas nulas del Estado. Porque somos lo que votamos. Y las personas que hacemos política social y política hace muchos años sabemos clarísimo que somos lo que votamos. Y tenemos lo que votamos también. Entonces estamos en un momento bastante particular donde mucha gente se llena la boca diciendo porque hicimos esto, hacemos esto, pero las travestis siguen sin estar en los lugares donde tenemos que estar, o los lugares donde está la mayoría de la gente seguimos sin estar, o se asignan cupos y cuestiones muy particulares a determinados programas que son graduales o que son provisorias y que no le solucionan la vida a nadie. Entonces seguimos haciendo política pública barata. Y la verdad es que de política pública barata tenemos cientos de miles de años. Ya tenemos cientos de años en nuestro país y cientos de miles en Latinoamérica entera. Entonces yo creo que en la medida en que no pensemos qué queremos para nuestra humanidad y para nuestro sistema, vamos a seguir recibiendo poca respuesta y vamos a seguir pagando sueldos millonarios a personas boludas que no saben lo que hacen y que definen por personas y que definen de manera alejada totalmente, ¿no? Porque nunca transitaron espacios de vulnerabilidad, ¿no? Nunca transitaron hambre, nunca pasaron hambre, nunca estuvieron sin trabajo, nunca fueron trans, nunca changaron en una esquina, nunca estuvieron presas ni fueron torturadas por tema de su identidad o orientación, nunca sufrieron un montón de cosas, entonces está difícil que a esa gente se le caiga una idea con respecto a poder generar una política seria que combata una inequidad o una cuestión más estructural porque no les da para pensar soluciones a cuestiones que no han vivido. Entonces yo creo que estamos en el tiempo de que la sociedad tiene que pensar quiénes quieren que los gobiernen. Si personas lindas, bien arregladas y perfumadas, que no se les cae una idea o que realmente no se ponen a pensar seriamente en generar una política estructural, integral, articulada, que dé una serie de respuestas para determinados problemas que son estructurales, como la pobreza, la violencia de género, la trata, el abuso, las inaccesibilidades al mercado laboral, la falta de formación, la falta de sostener trayectorias educativas, la situación en calle, la situación de consumo problemático de sustancias, la violencia en general, el narcotráfico, y todo eso convive en una bomba de tiempo social y cultural en la que estamos todas y todos metidos y metidas, y que no sabemos en qué momento vamos a reentrar a la mierda, que es cuestiones de segundo. Y todo el tiempo están pasando... Claro, y nos va a salpicar a todos, que todo el tiempo nos está salpicando la cara a todo, porque... Y que en realidad hay una fomentación también de un microfascismo tremendo, donde, porque también hay que entender eso, ¿no? De que somos una sociedad bastante fascista en cuestiones de que nos encanta denunciar al otro y señalar al otro, pero nunca jamás nos hacemos cargo de qué hicimos para que ese otro esté en ese lugar, o cómo respondimos como sociedad, como sistema, como institución, para que esa persona terminara en ese lugar y después terminara robándonos o queriéndonos matar o queriéndonos violar o un montón de cosas más.
Porque lo que no terminamos de entender como sociedad, como cultura, es que todo está concatenado y todo está interrelacionado. Cualquier ser humano que nos cruzamos en la calle viene de un proceso que tuvo un diálogo con nuestros procesos y con los mismos espacios que transitamos nosotras y nosotros y con las mismas instituciones que transitamos nosotras y nosotros. Entonces, en la medida en que no entendamos eso, seguimos tapando el sol con un dedo y mirando y culpándole afuera cuestiones que tienen que ver con nosotras y nosotros también. Entonces, para hacer hay un montón, todo el tiempo y todos los días y en todos los espacios. Así que suerte en pila y a seguir laburando. Aplausos y solamente aplausos para todo lo que venís diciendo, Josefina. Yo decirte, te admiro profundamente, gracias por existir, gracias por resistir y por todo esto que nos estás brindando y claramente y personalmente, gracias por participar acá en este espacio de podcast, por haber accedido tan amablemente a esto y bueno, yo te aprecio muchísimo y nada. Palabras de agradecimiento es todo lo que tengo para vos. Yo también a vos, muchísimas gracias, felicidades por este espacio, arriba, nos estamos viendo a la vuelta y muchos besos y abrazos y nada, a seguir. Muchísimas gracias.